Queremos antes que nada disculpar al coordinador del grupo parlamentario de Morena, el diputado Mario Delgado. Él tuvo que salir a la Ciudad de México, tiene que estar en Palacio Nacional a las 5 de la tarde y tenemos informes aquí de todos nuestros compañeros que hay mucho tráfico en la carretera y bueno, tuvo que abandonarnos, pero quedamos aquí a la disposición todos los demás diputados federales que nos acompañan. Estamos aquí con ustedes, así es que podemos dar inicio con sus preguntas si gustan. Independientemente de la información, fue generosa, pero a mí me llama la atención una cosa. En ningún momento en el discurso incluso se habla del medio ambiente, del impacto del medio ambiente. Necesitamos legislar para que la gente comience con una cultura del agua, reciclado, basura, proteger el medio ambiente, utilizar de manera adecuada el agua, reforestar. Yo no lo escuché en ningún momento y llevo tiempo, incluso el mismo presidente no habla mucho de él. Entonces yo, como legisladores, son los responsables precisamente de que para que un hábito se vuelva ley, necesitamos cambiar esto, urge, independientemente de si la salud, el agua, el trabajo, etcétera, es fundamental ya el medio ambiente. Estamos al borde de una crisis mundial, ambiental y de salud. Entonces me gustaría saber si lo han considerado, si ya dentro del grupo parlamentario se está trabajando en eso y si hay alguna propuesta. Gracias. Sí, mire, sí hay varias propuestas en tema medio ambiente. Desafortunadamente no está aquí la diputada María Eugenia. Ella tiene una iniciativa para la cuestión de la basura y nos pudiera preguntar. La diputada Claudia está en la Comisión del Agua y estamos muy sensibilizados del tema. Lo que pasa es que hay tantos temas, son tantos los temas que tenemos que cubrir, que de verdad en este primer año sí, es muy importante y todos los temas son muy importantes. Entonces tenemos que hemos trabajado mucho para dar el marco a que el presidente pueda cumplir el proyecto de la Cuarta Transformación, pero estamos en eso y ya se han presentado iniciativas sobre basura, sobre agua. Yo aquí lo que digo en Querétaro, si nosotros no empezamos a recuperar nuestros mantos acuíferos, a recuperar el agua de la lluvia, vamos a tener un gran problema. Sabemos que Querétaro tenemos problemas con el agua de la lluvia. Estamos revisando, yo estoy revisando personalmente lo que es la concesión de la Comisión Estatal de Aguas, porque tengo en todos mis recorridos uno de los problemas recurrentes es el agua. Y se hacen proyectos, se dan muchos permisos de construcción, pero no se hace nada para tener o recuperar los mantos acuíferos. Al contrario, se ha deforestado el estado y no estamos haciendo nada. Si tenemos más árboles, más naturaleza, todos sabemos que hay más agua. Entonces vamos a estar trabajando en eso, les vamos a estar informando. Este tiempo es muy corto. ¿Qué más quisiéramos nosotros que informar más, dar todas las iniciativas que están dentro, que no se han dictaminado, que son muchas, pero estamos trabajando en eso y les pedimos confianza. Me gustaría saber cómo problemas de deforestación, San Juan del Río, Querétaro, algunos lugares, ¿por qué no hubo un pronunciamiento por parte de ustedes? Me gustaría, gracias, nada más por de mi parte, gracias. En cuanto a lo del agua, que también es un grandísimo problema, quiero decirles que desde la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, ¿sí?, se organizaron foros a nivel nacional en todos los estados. ¿Por qué? Necesitamos estar en contacto con el pueblo. Es el pueblo el único que nos puede dar el paisaje de la realidad, ¿sí? Es ir con parlamento abierto y ver las inquietudes, escuchar las inquietudes directamente.
los legisladores federales estamos haciendo ese contacto y a partir de ahí, de esas conclusiones que vamos a recabar, ¿sí?, está la nueva ley de aguas nacionales. Esos foros que ya se llevaron a cabo aquí también y ya se llevaron en el estado de Colima, llevamos 11, 12 foros y se va a llevar a nivel nacional. Desde ahí también se ve la calidad del agua, la contaminación, porque la contaminación del medio ambiente, el cambio climático, va también de la mano con las condiciones en que se encuentra el agua, ¿sí? Entonces, confíen en nosotros, esa nueva ley va a salir y también va a haber cambios en la ley de medio ambiente. Muchísimas gracias. De que salga la nueva ley en febrero. Muchísimas gracias. A ver, complementando un poquito más su pregunta, hay un programa nacional que se implementó por primera ocasión en la parte sur-sureste, que es el programa Sembrando Vida. Ese Sembrando Vida es para reforestar, ya sea con frutales o árboles maderables, y sobre todo ya hay arriba de 546 hectáreas sembradas en el sur-sureste, ocasionando más de 246,000 empleos entre hombres y mujeres, y dándoles un apoyo a las personas que hagan ese trabajo de 1 hasta 3 hectáreas de 5,000 pesos mensuales. Ok, entonces eso es para complementarlo mejor. Entonces sí estamos fortaleciendo los aspectos del medio ambiente. Qué bueno, ok. Si quiere. Aquí la señorita, por favor. Ok. En el caso del agua, ¿cuáles, de acuerdo con los foros que se han estado haciendo, cuáles son las principales necesidades que se tienen? Porque también el Instituto de Recursos Mundiales ya acaba de publicar un estudio en el que pues México está cerca, es de los que están en primeros lugares de llegar al día cero, y en el estado de Querétaro está en sexto lugar. Mire, en el caso del agua, yo les quiero decir antes que nada, y no quiero justificarme, no quiero ni justificar a mis compañeros ni justificar este nuevo gobierno, pero nos entregaron un país destruido, ¿sí? Y en el aspecto del agua, la infraestructura también toda destruida, ¿sí? Se necesita rehabilitar la infraestructura, se necesita una eficacia técnica, se necesita la modernización de la infraestructura. ¿Para qué? Para que el abastecimiento pueda llegar a los hogares, ¿sí? No nomás a los hogares, sino a los sectores productivos, sobre todo el área alimentaria. Nosotros vamos a hacer toda una estrategia, pero le quiero decir una cosa: el agua es vida, ¿sí? Y el agua también tiene que ver con los programas transversales. Sin el agua no hay nada, ¿sí? Y nosotros nos vamos a enfocar el 100%, ¿sí?, con las necesidades del agua, ¿sí? El presupuesto lo vamos a hacer en base a una realidad, con ANEAS, con ANUR, ¿sí? Lo sabemos perfectamente bien, pero le recuerdo que antes hubo presupuesto y no se aplicó a través de Conagua. Hubo mucha corrupción ahí, y nosotros vamos a hacer un lado a la corrupción, y por eso es el diagnóstico en todo el país. Gracias. En respuesta de lo que usted mencionó, yo soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente y sí le puedo comentar que efectivamente estamos trabajando de manera muy ardua. Hay un programa y hay una ley para el manejo integral de la colmena que ya se dictaminó, ya se aprobó. Con respecto al sargazo, que es un problema verdaderamente grave el que tienen los litorales en este momento, yo de manera personal metí 2 iniciativas y 2 puntos de acuerdo con respecto al sistema de barrancas. Las barrancas son fundamentales para la captación del agua, y lo que está sucediendo en muchos lugares es que las barrancas se utilizan incluso para edificar o para basureros. Entonces,
estamos trabajando en ese tenor. Yo tengo también un punto de acuerdo con respecto, y esto a lo mejor es muy local, pero todo lo que tenga que ver con el medio ambiente en cualquier parte es benéfico, ¿no? En este caso presenté y se acaba de aprobar un punto de acuerdo para que se determinen como áreas de protección ambiental, o más bien como áreas naturales protegidas a los bosques del Ocotal y del Cedral. Entonces creo que sí se están haciendo trabajos específicos con el medio ambiente. El próximo martes tenemos una reunión con el secretario de la Semarnat para ver diferentes temas y pues saber de manera colaborativa cómo podemos seguir avanzando. Gracias. José de Jesús Morales, de Guadalajara, a partir de las 10. Hay una ley que se aprobó la semana pasada, que es la ley de dominio de extinción. Durante la campaña se manejó mucho en contra de Morena, que si llegaban a ganar a Andrés Manuel, le iba a quitar su casa a las gentes, iba a acabar con las residencias y demás situaciones en ese sentido, espantando que viene una situación como se maneja en Cuba, en Venezuela, que le quitan sus propiedades a las personas. Se da en la ley de extinción una situación que la están utilizando en el sentido de decir que cualquier finca, cualquier casa que sea arrendada y que tenga en un momento un propósito ilegal, puede ser retirada por no tener el propietario de la misma el cuidado de la casa que haya sido utilizada con fines ilegales. En este caso queda vulnerable cualquier arrendador y tiene una opción, o no arrendar, o qué tiene que hacer para arrendar y que no sea utilizada, o que no sea malinterpretada cualquier acción de quien la habiten, para que en un momento dado se le quite. Y lo más grave que lo que se comenta es que puede ser que ni siquiera haya un dictamen de juicio para que se proceda a retirarle la casa o quitarle la propiedad y dejarla al Estado. Quizás no sea una ley que pueda utilizar el gobierno actual, sin embargo se queda en ley y gobiernos posteriores pudieran hacer uso de esta situación. ¿Cuál es el posicionamiento? Porque solamente hubo 2 diputados, que fue la diputada Tatiana Cloutier y Villavicencio, quienes se opusieron a esta reforma. ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes respecto a ella? Es una pregunta. Y la siguiente es, la relación actual del gobierno con la banca es muy cercana. Se habló en un principio de la administración que iba a haber una iniciativa para poder quitarle los privilegios a la banca, y se espantaron los mercados, se espantaron todo el mundo y dejaron congelada esa iniciativa. ¿Qué posibilidades hay de que prospere realmente una modificación a la ley para que haya un ajuste de cuentas a los banqueros y una protección al consumidor? Gracias. Ok, gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ha habido un tanto de desinformación en el asunto de si arbitrariamente se van a quitar las propiedades sin antes hacer una investigación. Aquí la postura es que están a salvo los derechos de los ciudadanos, y solamente en los casos en los que después de la investigación se compruebe que los bienes han sido adquiridos por corrupción y por enriquecimiento ilícito es cuando podría hacerse la extinción de dominio. En ese sentido, dejarlo claro. Y en el tema de la banca, la política es que la banca se regula con la banca. Yo lo informé hace un momento aquí en el Teatro de la República, con la creación del Banco del Bienestar. Entonces, se va a hacer una inversión importante para poder crecer el Banco del Bienestar, y en la medida que pueda ofrecer el banco mejores servicios con menores comisiones a bajo costo, automáticamente de esa manera se regula la banca comercial. Es obvio, no quieren perder sus clientes, no quieren perder los beneficios, y entonces es una manera de regular. En ese sentido pudiera contestar las 2 preguntas, y el diputado Marco Medina abunda al respecto. Sí, gracias, muy amable. Prácticamente lo dijo Jorge Luis. La ley de extinción de dominio es una ley que se establece en contra de la delincuencia, en contra de actos ya definidos e investigados, no completamente llevados, concluidos en juicio. Y eso se entiende porque cuando se entra a una investigación hay una carpeta de investigación, y en esa carpeta se establece
el hecho delictivo y de que el bien tiene relación con el hecho delictivo, entonces se procede a aplicar la ley de extinción de dominio para prevenir muchas cosas. Pueden ser cualquier tipo de bienes y que estén en riesgo, que esos bienes puedan perderse, por ejemplo, una carga de algún producto perecedero, entonces tendrían que estarse en ese momento actuando las autoridades y ya sea estableciendo el procedimiento, haciendo uso de las facultades para hacerse esos bienes y venderlos, porque si no se echan a perder y finalmente esos bienes se pierden tanto para uno y para el otro y para el Estado, que es a quien le corresponde hacer uso de esas propiedades finalmente, ¿no? Hay una serie particular, se ha hecho mucha mal uso de la información con relación a las rentas de los inmuebles. Cuando se establece una situación de esa naturaleza, hay un deslinde de responsabilidades y ese bien pues tendrá que deslindar sus responsabilidades en cuanto a que si se hizo una determinación muy con conocimiento de causa de que se estaba actuando junto con la delincuencia, o si simplemente no hubo absolutamente ninguna responsabilidad y se rentó a cualquier persona sin conocimiento de que hubiera habido este problema. Pero todo ello está contenido en la ley, no hay ningún problema en cuanto a eso, ¿no? Y lo otro, efectivamente, los privilegios que han gozado durante mucho tiempo la banca, no queremos que haya una situación de enfrentamiento, sino queremos que opere las leyes del mercado, pero fortaleciendo sobre todo una banca acorde a las necesidades de la gente, en este caso la banca de bienestar. Se va a combatir las comisiones tan altas que cobran a través de una intervención del Estado y que es precisamente a través de la banca de bienestar. Entonces es una cosa completamente distinta. No estamos, porque las comisiones no se pueden bajar por decreto, en eso estamos completamente claros. No puede haber una intervención voluntarista del Estado para modificar las condiciones del mercado. Lo que sí se puede hacer es hacer una intervención muy efectiva, que en este caso será la banca de bienestar, para hacer una regulación efectiva y que bajen las comisiones y muchas otras cosas que en exceso se cobran por parte de la banca. Buenas tardes, diputados, diputadas. Sergio Silva de Fuerza Radio. Tengo yo dos preguntas para ustedes. Una que tiene que ver con en materia del medio ambiente, el cual, bueno, pues los que vivimos en San Juan del Río Querétaro, lamentablemente pues estamos viendo que hay supuestas empresas recicladoras que lo único que hacen es sacar la basura de las empresas que han llegado a San Juan del Río, ¿sí? Y que, bueno, efectivamente se están haciendo millonarios, pero yo pregunto, ¿cuál es ese papel de estas recicladoras? ¿Son realmente recicladoras o lo único que hacen es separar lo que pueden vender y lo que finalmente le pueden sacar algún dinero? En esta materia se va a legislar para poder checar esas recicladoras que realmente lo sean, o porque lamentablemente el otro problema que hay es de que todo lo que no les sirve, todo lo que verdaderamente es basura contaminante, ¿a dónde creen que va a parar? A los hornos que se tienen ahí de tabique, a las tabiqueras, y que día con día están contaminando la atmósfera, y que, bueno, pues por ahí la verdad, lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel, tenemos ese gravísimo problema, ¿no?, del calentamiento global a nivel mundial, y que pues se sigue dando, seguimos cooperando con esta situación, y bueno, no hay autoridad que haya, más bien que haga algo por detener esta situación, y lo sabemos por qué. Lamentablemente, bueno, pues es un costo político, por eso no se quieren meter con los tabiqueros,
y que bueno, pues sigue la mata dando. Esa sería una pregunta. La otra, en materia de legislación, quisiera preguntarle aquí al diputado Jorge Luis, ¿qué piensa sobre la cannabis? ¿Sí se va a dar ya, se va a aprobar finalmente el consumo de la cannabis? Y bueno, pues él que ha estado pues en el DIF, como bien se dio en el informe, en contra de las adicciones, ¿qué es lo que piensa? Gracias. Bueno, la mía de una vez. Ahí presenté hace 2 semanas una iniciativa para modificar el artículo 235 bis de la Ley General de Salud. Ya habla de la cannabis como tal para la utilización con fines medicinales, pero adherimos ahí un texto para establecer que pueda ser utilizada para fines recreativos y lúdicos. Ya el argumento más fuerte es que ya hay jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia donde establece que es inconstitucional la prohibición del uso lúdico y recreativo. Falta armonizar las leyes en ese sentido y tarde o temprano debe avanzar esta iniciativa. Y además hablaba yo en el informe de que va a ser un instrumento que ayude a la pacificación del país, porque cuando en 1920 en Estados Unidos se prohíbe el consumo de alcohol con la ley seca, se viene un clandestinaje en cuanto a la producción y distribución del alcohol, principalmente de Canadá, y se recrudece la violencia porque hay pelea de los grupos delictivos en cuanto al manejo del alcohol, y lo mismo estamos viendo, ese fenómeno mismo estamos viendo en México, cómo los grupos delincuenciales se pelean todo el proceso de producción, consumo, distribución y demás de la cannabis. Entonces ese es un argumento que también presentamos, que puedan disminuir los índices de violencia. Y por otro lado también no hay una evidencia científica de que con el consumo de la cannabis se generen conductas antisociales. Entonces, actualmente al ser una sustancia ilegal, entonces quien la consume se vuelve ilegal y además socialmente hay una estigmatización de la persona que consume la sustancia. Entonces son varios argumentos que nosotros hemos externado para, además del más fuerte que menciona la Suprema Corte, para llegar a la legalización del consumo lúdico y recreativo de la cannabis. Y bueno, con respecto a las plantas recicladoras, pues como ustedes saben, los permisos de algún comercio, de algún tipo de negocio, pues son responsabilidad del municipio y debería el municipio de asegurarse que el permiso que está otorgando está realizando la actividad para la que está dando ese permiso. Entonces, nosotros lo que sí podemos hacer es exhortar a las autoridades a que hagan una revisión de esos permisos a recicladoras y ver cómo está funcionando en los diferentes municipios, ¿no? No entra dentro de nuestras responsabilidades la revisión directa de esos negocios, pero sí podemos exhortar a las autoridades locales. ¿No entra ahí también, no entrarían las empresas, dado que también es responsabilidad de ver a dónde va a parar su basura? Sí, claro, y generalmente existen normas para tratamientos de agua en las fábricas, en las diferentes empresas. Hay una serie de indicaciones que tienen que cumplir los empresarios y los comerciantes, y bueno, pero es la autoridad correspondiente la que debe de checar que eso se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes detecten o la ciudadanía detecte problemáticas en alguno de estos casos, pues que se acerque a nosotros, en cualquier estado de la República, y nosotros sí podemos exhortar a las autoridades locales para que se proceda de esa manera. Y aprovechando, si me permiten un momentito, sí. Sí. De ley, no de reglamento, porque sí, efectivamente, como dice el señor, tenemos problemas muy serios con el manejo de la basura, y estamos hablando de un municipio. Claro, yo creo que sí, yo lo comprendo y se puede revisar, pero creo también que debemos, como ciudadanos, exigir a las autoridades municipales pues que hagan su trabajo, ¿sí?
porque nosotros también estamos votando por una persona, estamos votando, sí, somos representantes y lo podemos checar, pero sí tenemos también que exigir a las autoridades locales, no todo entra en el ámbito federal. Entonces, eso creo yo que es muy importante, ¿no? Que cada quien trabaje lo que deba de trabajar. Y quisiéramos una pregunta más. Hay dos preguntas. Dos preguntas más. Diputado, buenas tardes. En relación a los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, estábamos analizando algunos temas de que se habla de que la ley de extinción de dominio es vulnerable en algunos aspectos a los amparos, a la falta de una figura la cual puede ejecutar y sancionar este tipo de confiscaciones que se van a hacer. ¿Qué respuesta le dan? ¿Ya está blindada o se está trabajando todavía este aspecto para precisamente garantizar que sea efectiva esta ley? Pues el blindaje está dado desde el análisis que se hizo en la Comisión de Hacienda junto con las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Dependerá de cómo entren las cuestiones de amparo y cómo se resuelvan, cómo se podrá ver algunas cosas de la ley. Pero también hay la garantía de que esta ley es perfectible y va a ser evaluada dentro de un año en un transitorio. En el último transitorio se establece que va a evaluarse, vamos a ver cómo está operando la ley, qué problemas hay y si es necesario hacer las modificaciones pertinentes. Esto porque en efecto es un tema que apenas se va a echar a andar realmente. Todo el sexenio pasó una ley en la materia, pero que no dio absolutamente ningún resultado. Hubo una recuperación de bienes del orden de $50 millones durante todo el sexenio, mientras que en países de Centroamérica, en El Salvador en concreto, se recuperaron $100 millones, o sea, una cantidad el doble para lo que es la economía de un país de mucho menor rango, en donde sí estuvieron aplicando medidas de esta naturaleza. ¿Por qué aquí no se aplicaba? Bueno, porque había muchas deficiencias y se actuaba de manera muy temerosa frente a la delincuencia. Ahora de lo que se trata es de que se haga un combate muy frontal. Con la ley pensamos que sí se va a hacer, sí está blindada. Esperamos, pues, finalmente que haya resultados en cuanto a los amparos interpuestos. Muchas gracias. Lidia García, diputada del Estado de Hidalgo. Yo sí quiero hacer una precisión en relación a sus preguntas de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué la ley que estaba vigente no dio resultados? Porque estaba en el ámbito penal y la ley que se acaba de aprobar va a seguir una ruta meramente civil. Es decir, el Ministerio Público ahora tiene la facultad de iniciar ese juicio para poder retenerle primeramente sus bienes muebles o inmuebles que sean producto o que estén involucrados en la delincuencia. Se ha malinformado, como lo mencionaban hace un momento, que bueno, a los particulares se les va a quitar sus bienes. O sea, esa es una total mentira y una información totalmente equivocada y errónea. Por eso quise hacer la precisión, porque adicionalmente debo decir que debe haber una sentencia para que el Estado pueda retener y posteriormente vender esos bienes, muebles o inmuebles, independientemente de lo que el diputado comentaba de los productos perecederos. Ustedes saben que muchas veces, por ejemplo, el autotransporte está involucrado y llevan productos perecederos. Bueno, pues eso no puede esperar hasta que haya una sentencia y en esos casos, bueno, pues tiene que ser de manera breve o inmediata. Muchas gracias. Sí, buenas tardes.
Bueno, dos preguntas en una. Una, la siguiente, viene el paquete 2020 y en la cuestión también de prerrogativas. Para los partidos políticos hay una discusión en cierto sentido de que, o el 50, aunque soy Jacob Polensky declaró que pueden donar hasta el 75% de la prerrogativa anual de Morena. Esa es la primera pregunta, ¿cuál es su posición o cómo van a trabajar ese tema? Segundo, veo aquí diputados de varios estados y ya se echó abajo la mal llamada reforma educativa, pero tienen problemas aquí en Querétaro, por ejemplo, de la situación de la reinstalación de los maestros. Una, ¿cuál sería la posición aquí en Querétaro? Y la segunda, si han tenido los demás diputados en general ese problema de la reinstalación de los maestros cesados. Muchas gracias. A ver, les comento en mi carácter de diputada federal, y bueno, no estoy aquí soy presidenta también de la Comisión de Educación, pero en mi carácter de diputada federal, también soy profesora, quiero comentarles y leerles textualmente dos transitorios del artículo 3º que aprobamos una reforma educativa que se dio a conocer el día 15 de mayo de este año, y bueno, en ella se dice y se expresa textualmente lo siguiente. En dos de sus transitorios, el primero dice: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General de Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. ¿Esto qué implica? Pues implica efectivamente que se está cumpliendo el compromiso que se tuvo por parte del Ejecutivo de la reinstalación de los maestros que por efectos de la reforma anterior fueron suspendidos de sus labores, se les cesó en muchos casos. Tenemos alrededor de 1,000 casos a nivel nacional que fueron maestros de los distintos niveles, sobre todo de educación básica y media superior, que fueron cesados por esta situación, pues que agravó y que además lesionó los derechos de las y los maestros, y estamos en este proceso de la reinstalación del cumplimiento. Quiero comentarles que en los diferentes estados se están llevando a cabo mesas de trabajo para la reinstalación. Ya estamos hablando de más de 400 maestros a nivel nacional que regresaron a sus labores, están regresando a trabajar, y de esta manera se está cumpliendo. Yo en este sentido creo que es muy importante, por lo que usted menciona, que en el estado en el que estamos aquí y estamos visitando, por la invitación que nos hicieron nuestros diputados federales, pues exhortar de la manera más respetuosa a las autoridades locales a que se pueda hacer un trabajo colaborativo de diálogo constante con la Secretaría de Educación Pública, para que los maestros, que son alrededor de 128 maestros, tenía yo la referencia, puedan regresar a su trabajo. Tenemos ya entendido que ya se revisó sus expedientes, que está determinado que fueron injustamente separados de su labor, y que, bueno, queremos que haya ese trabajo colaborativo con la Secretaría Local y con la Secretaría Federal, que está totalmente abierta. Hemos tenido una serie de pláticas y diálogo en la SEP con representaciones de maestros de todos los estados, y como les comento, se ha estado ya cumpliendo con este compromiso. Lo que queremos es que el sistema educativo nacional se fortalezca, que nuestras niñas, niños y jóvenes pues ahora sí tengan la educación que merecen, pero siempre y cuando pues tomando en cuenta también los derechos de los maestros. Muchas gracias. Pues sí, nada más para reforzar esto,
sí queremos desde aquí, exhortar a nuestras autoridades locales a que se realice esta reinstalación de los maestros de manera pronta. Es importante porque pues se ha visto que se han pisoteado derechos de los trabajadores y esa fue la intención del presidente y su promesa de campaña, el que se iba a terminar con esa reforma educativa de la administración anterior, y esto iba a tener como consecuencia la reinstalación de los maestros. En Querétaro somos uno de los estados más afectados en este sentido, entonces sí queremos exhortar, estamos totalmente en apoyo a los maestros para que se revisen sus expedientes y para que se realicen las mesas de trabajo o las pláticas que sean necesarias y que se dé esa reinstalación lo más pronto posible. Gracias. Bueno, para cerrar nada más, nos falta una pregunta ahí acerca del presupuesto y los recursos por partidos políticos. Dice Lorenzo Córdoba que es riesgoso que se le quite el dinero a los partidos políticos porque entonces se pudiera traer dinero ilícito. Entonces, en cierta medida tiene razón y si no me equivoco, la propuesta de que los partidos políticos tuvieran dinero público era para evitar precisamente eso, que no ha sido precisamente la respuesta. Nosotros desde Morena, y hablando del partido, estamos por supuesto dispuestos a reducirnos las prerrogativas porque estamos acostumbrados a eso. Nada más sí habría que ver el punto medio donde sea una asignación sana de recursos, pero por supuesto que estamos en toda la disposición de regresar el dinero, de que se baje la asignación de las prerrogativas. Entonces nada más eso para redondear y agradecerles mucho la presencia el día de hoy y la cobertura. Gracias. Gracias, doctor.